Una crónica de misterio y terror en el corazón de México, tierra de enigmas y secretos milenarios. Es el escenario donde la mitología y el misterio se funden en cada rincón. Desde los callejones oscuros de la Ciudad de México hasta los templos sumergidos de Tulum, pasando por los bosques ancestrales de Oaxaca y las majestuosas ruinas de Teotihuacán y Chichén Itzá, este país atesora historias que desafían la lógica moderna y han dejado huella en el tiempo. En este relato te invito a descubrir 5 historias que han trascendido el mito, respaldadas por testimonios y evidencias, y que prueban que lo inexplicable se esconde en la realidad. Prepárate para un viaje en el que el pasado y el presente se entrelazan, y donde cada leyenda es una puerta abierta al terror ancestral. Si estas historias despiertan en ti la curiosidad por explorar aún más los secretos ocultos de México, suscríbete a Clave Oculta y acompáñanos en este apasionante recorrido hacia lo desconocido, el espectro del Callejón de Santa Catarina, Ciudad de México. En pleno corazón del centro histórico de la Ciudad de México se esconde un rincón cargado de historia y misterio, el Callejón de Santa Catarina. Este estrecho pasaje, que data del siglo XIX y fue escenario de tragedias y traiciones, ha inspirado leyendas que se han transmitido de generación en generación. Varios residentes y expertos en historia urbana, como el reconocido investigador y historiador José Luis Ramírez, han documentado más de 15 testimonios en las últimas décadas en los que se describe la aparición de una figura oscura en noches sin luna. Según la tradición popular, el espectro es el alma en pena de un hombre traicionado en una época convulsa de la ciudad, condenado a vagar en busca de redención. Doña Carmen, una habitante de la zona de 78 años, recuerda con inquietud: «Yo era niña cuando vi esa silueta en la penumbra del callejón. Siempre decían que era el alma de un hombre que sufrió una gran injusticia, y aunque al principio no lo creí, el terror que sentí esa noche me marcó para siempre». Durante una fría noche de otoño, mientras investigaba para mi canal especializado en misterios urbanos, me armé de valor y recorrí este emblemático lugar con mi equipo de grabación, incluyendo dispositivos para medir campos electromagnéticos y termómetros digitales. El ambiente era opresivo, las luces tenues apenas delineaban los muros centenarios, y el habitual ruido del tráfico se había desvanecido, sumiendo el lugar en un silencio inquietante. Al avanzar, mi cámara captó sombras que parecían moverse de forma errática. Fue en el extremo del callejón donde, por unos instantes, se perfiló la silueta de un hombre encorvado. En ese preciso momento, el aire se volvió gélido, y mis instrumentos registraron una caída de temperatura de casi 4 grados Celsius en pocos segundos. Entre el eco de mis pasos, pude escuchar un lamento desgarrador, tan real que parecía emanar de las mismas paredes. Investigadores del colectivo paranormal Eco del Más Allá han analizado grabaciones similares y concluyen que estos fenómenos, junto con fluctuaciones anómalas en los campos electromagnéticos, sugieren la presencia de una energía no explicada. En Santa Catarina, el espectro no es solo una leyenda, sino una herida viva en la memoria de la ciudad. La maldición del templo, sumergido de Tulum. En la mágica costa caribeña, Tulum es conocido por sus ruinas mayas y playas de ensueño, pero pocos saben que bajo las aguas cristalinas de la Riviera Maya se ocultan secretos ancestrales. Durante una expedición submarina, organizada en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México y financiada por el Instituto de Investigaciones Históricas, un equipo de arqueólogos y yo exploramos un templo sumergido cuya leyenda local es tan antigua como la propia civilización maya. Según los relatos transmitidos por ancianos pescadores y guías locales, este templo albergaba un objeto sagrado, sellado por antiguos sacerdotes mayas para proteger a la comunidad de desgracias. La tradición oral sostiene que perturbar ese santuario ancestral
podría desatar una maldición capaz de alterar el destino de quienes se atrevan a tocar sus secretos. Mientras buceábamos entre vibrantes corales y formaciones rocosas, nos topamos con inscripciones desgastadas en las paredes del templo. El epigrafista maya, Dr. Lázaro Gómez, confirmó que estos glifos guardan símbolos de protección y sacrificio, propios de ritos ceremoniales prehispánicos. En un rincón casi olvidado, descubrimos una cámara oculta donde el murmullo del agua parecía cargar advertencias ancestrales. De repente, nuestros dispositivos registraron un fenómeno inquietante, una corriente inesperada y un eco similar al repicar de una campana sumergida. El termómetro sumergible marcó un descenso brusco de 3 grados Celsius en menos de 10 minutos, un cambio tan drástico que desafía las condiciones naturales del área. Carlos Mendoza, buzo profesional con más de 20 años de experiencia, comentó: «Nunca en mi carrera había sentido una presión tan palpable en el agua. Fue como si el templo mismo quisiera recordarnos que ciertos secretos deben permanecer enterrados». El doctor Alberto Ruiz, arqueólogo del INAH, añadió: «Los fenómenos físicos que registramos, junto con las inscripciones y la disposición del templo, sugieren que este lugar fue concebido no solo como un centro ceremonial, sino como un guardián de energías ancestrales. La maldición, según la leyenda, no es una mera metáfora, sino una advertencia tangible a quienes intenten alterar su santuario». La experiencia en el templo sumergido nos dejó una profunda impresión. Más allá de ser un vestigio del pasado, era un testimonio viviente de las creencias y rituales mayas. La combinación de datos científicos y relatos orales refuerza la idea de que en las profundidades de Tulum se ocultan secretos que aún tienen el poder de impactar el destino de quienes se atreven a descubrirlos. El bosque de los susurros en la Sierra de Juárez, Oaxaca. En las estribaciones de la Sierra de Juárez, en Oaxaca, se extiende un bosque envuelto en misterio y tradición, el Bosque de los Susurros. Durante años, los lugareños han transmitido relatos de voces que emergen entre los árboles y la densa niebla, atribuyéndolas a las almas de antiguos habitantes que aún protegen sus memorias. En octubre de 2024, me uní a un grupo de investigadores locales y a algunos ancianos de la región para adentrarnos en este enigmático lugar. Entre ellos se encontraba don Manuel, un habitante de 82 años que afirmó con voz temblorosa: «Desde niño he escuchado esos susurros. En noches como esta, el viento parece hablarme, diciéndome que no mires atrás. Es como si mis antepasados quisieran recordarme algo». El recorrido nos llevó a un claro rodeado de rocas cubiertas de musgo, donde la atmósfera se volvió extraordinariamente densa. Con equipos portátiles, medimos una caída repentina de 2 a 3 grados en la temperatura ambiental, lo que coincidió con el aumento de la humedad y una inusual resonancia acústica. Las grabaciones realizadas con un dispositivo de alta fidelidad captaron bajas frecuencias y murmullos casi imperceptibles, evidenciando picos sonoros que aún hoy generan debate entre especialistas en acústica ambiental. La ecóloga del Instituto de Biología de Oaxaca, la doctora Elena Martínez, explicó que, si bien la estructura del bosque y sus condiciones climáticas pueden favorecer fenómenos sonoros naturales, la coincidencia exacta de testimonios y mediciones apunta a una experiencia que trasciende lo meramente físico. El Bosque de los Susurros se revela así no solo como un escenario natural, sino como un espacio donde la memoria ancestral y lo inexplicable se funden en cada brisa. El Portal de los Olvidados en Teotihuacán. Teotihuacán, la ciudad de los dioses, es conocida mundialmente por sus imponentes pirámides y su enigmática historia. Sin embargo, entre sus vastos vestigios se esconde otro misterio, el Portal de los Olvidados, una cavidad oculta que, según relatos ancestrales, conecta nuestro mundo con dimensiones desconocidas. Impulsado por la intriga y el deseo de descubrir estos secretos, reunía un equipo interdisciplinario conformado por arqueólogos, historiadores y expertos en misticismo. El doctor Alejandro Torres, investigador del INAH, y la especialista en simbología prehispánica,
la licenciado Mariana Rivas, fueron parte esencial de esta expedición nocturna en diciembre de 2024. Durante una noche sin luna, nos aventuramos por zonas poco transitadas de Teotihuacán y hallamos, tras una pared erosionada, una cavidad oculta. Dentro de la penumbra, descubrimos inscripciones en una lengua prehispánica acompañadas de símbolos que parecían irradiar una energía inusual. Utilizando detectores de campos electromagnéticos y cámaras de visión infrarroja, el equipo registró fluctuaciones anómalas y variaciones en la radiación ambiental. En ese preciso instante, se percibieron ecos de voces antiguas, como si el lugar emitiera un mensaje de tiempos remotos. Fue como si el pasado mismo se hiciera presente, susurrando los secretos que habían estado sellados por siglos, comentó el Dr. Torres. Además, doña Luisa, guía local descendiente de familias originarias de la zona, recordó: desde que era niña, escuché historias de este portal. Mis abuelos me decían que era un lugar sagrado, un umbral entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Verlo con mis propios ojos me dejó sin aliento. La combinación de datos científicos, inscripciones milenarias y testimonios orales confiere a este portal un aura única. Lejos de ser una mera leyenda, el portal de los olvidados en Teotihuacán se erige como un testimonio vivo de la profunda conexión entre la historia, la espiritualidad y el misterio que aún envuelve a esta antigua ciudad. 5. El guerrero espectral de Chichén Itzá. En la península de Yucatán, entre las imponentes ruinas de Chichén Itzá, se ha contado durante generaciones la historia de un guerrero que, cada crepúsculo, regresa para vigilar los sagrados dominios mayas. La leyenda narra que este espíritu es el de un héroe caído en batalla, condenado a proteger el legado de su pueblo por la eternidad. Durante una visita nocturna guiada por expertos y relatos de lugareños, me encontré inmerso en una atmósfera cargada de misticismo. La luz menguante del atardecer proyectaba sombras alargadas sobre las pirámides, y el ambiente vibraba con un aura ancestral. Mientras recorría las explanadas, sentí una presencia abrumadora. De repente, en la penumbra, vislumbré la silueta de un hombre en armadura tradicional maya, sus pasos resonaban en las escalinatas de Kukulcán, y sus ojos parecían brillar con una luz distante y melancólica. El testimonio del encuentro es contundente: el guerrero espectral no solo vela por los secretos de Chichén Itzá, sino que también reclama su derecho sobre una historia y una cultura que se niegan a morir. Aquella experiencia reafirmó que en cada ruina, en cada sombra proyectada por la luz del sol poniente, el pasado vive y sigue custodiando sus enigmas. Estas 5 historias, arraigadas en hechos y lugares reales de México, demuestran que la línea entre mito y realidad es tan delgada como inquietante. Desde los espectros urbanos de la Ciudad de México hasta los templos sumergidos, bosques encantados, portales subterráneos y guerreros ancestrales. Cada relato revela un fragmento del oscuro legado de un país repleto de historia y misterio. Si estas leyendas han despertado en ti la misma fascinación y temor que a mí, y deseas seguir explorando los secretos que se ocultan en lo más profundo de la historia y la cultura mexicana, te invito a suscribirte a Clave Oculta. Descubre con nosotros nuevos relatos, evidencia impactante y misterios que desafían la lógica. Dale like, comparte y comenta qué historia te impactó más. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia lo desconocido.